Bienvenidos a Salta Transparente. Bueno, en primer lugar, pedir disculpas a la televidencia. Bueno, realmente se me ha complicado la mañana. Bueno, también tiene algunas otras cuestiones que atender, digamos. Bueno, por eso estamos arrancando realmente minutos más tarde. También pedirme disculpas a nuestro invitado, ningún problema, a Juan Carlos Yatar. Gonzalo. Así es. Bueno, les quiero comentar a nuestra teleaudiencia que en algún momento vamos a tener un corte porque el canal tiene que adherirse a la cadena nacional del Poder Ejecutivo Nacional, así que nosotros arrancaremos el programa, no sabemos hasta cuándo, seguramente 2:30 o a partir de las 2:30 el Canal 2 va a entrar en cadena nacional. Pero bueno, recibimos Esperamos que la Presidenta hable de este libro. Efectivamente, porque que llegue. Digamos, le concierne mucho. Exactamente, acá nombran, digamos, sabemos. A la Presidenta. Bueno, presentamos a nuestro invitado. Está con nosotros Juan Carlos Yatar, lo hemos dicho en castellano, Jean Charles. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu presencia en Salta Transparente. Hace rato que teníamos ganas de tenerte acá sentado en este programa. Muchas gracias, y el programa Transparente me parece corresponder muy bien a este libro también. Efectivamente, sí. Bueno, gracias. Juan Carlos estuvo, digamos, ya en distintos medios provinciales y nacionales porque está presentando en estos días su libro Autopsia de un doble asesinato. Ahí la cámara va a tomar, digamos, la portada del libro, si sos tan amable, Juan Carlos. Francesas, Autopsia de un doble asesinato. Este libro aporta elementos nuevos que no se han tenido en cuenta en la causa penal. Posiblemente, si se analiza con detenimiento este libro, que está bastante bien documentado, un fiscal, un juez, seguramente tendrá elementos para decidir la apertura de la causa. ¿Es así, Juan Carlos? Yo espero que tus palabras se van a realizar, porque en este momento en la provincia de Salta tenemos un gobernador que se llama Juan Manuel Ortubey, que antes de la elección se posiciona claramente contra la reapertura de la investigación. Bueno, yo entiendo que un político no puede hacer la justicia dentro de una sala de audiencia, pero él puede dar una dirección clara. Y bueno, yo espero que este libro le hacer abrir los ojos. Porque la presidenta argentina, cuando ella empieza su mandato de presidente, da una dirección política para la reapertura de la tortura, los juicios que conocemos después, puede hacer justicia a la persona desaparecida. Entonces yo creo que es muy importante que el futuro gobernador y gobernador actual, porque yo creo que es en diciembre que se va a empezar su tercer mandato, y también se presente más o menos como precandidato a la elección de 2019, yo creo que es muy importante que él tome conciencia que hay bastante elemento nuevo, que no hablamos de un elemento material nuevo, hablamos de una maleta de elementos materiales nuevos. Entonces, si el caso no se reabre, me parece a mí claramente que es para ocultar una causa, porque en el momento de la instrucción, el juez de la instrucción oculta totalmente los verdaderos culpables. Dentro del libro, la primera parte, yo hablo del simulacro de asesinato. Así es. No hablamos de los hechos con 3 amigos que se van al mirador de la quebrada de San Lorenzo para hacer una supuesta caza y encuentran 2 chicas francesas en el mirador de la quebrada. Entonces todo se organiza fuera del mirador de la quebrada de San Lorenzo, y los cuerpos, yo tengo prueba material aquí, que se coloca más tarde en este lugar muy conocido de los salteños, porque es un lugar público y los cuerpos se encontré a 3 metros de un lugar público. Particularmente una fecha un poquito especial, porque la presidenta argentina, que se va a hablar un poquito más tarde, se encontró en Salta el 28 de julio del año 2011. El día siguiente parece que se descubre de manera casual 2 cuerpos en la quebrada de San Lorenzo. Entonces también dentro del libro yo hablo bastante de la intervención de los servicios de inteligencia, que según mi opinión oculta totalmente los verdaderos culpables, cuando tú sabes que 3 años se coloca la cara de Clemente Vera y de Daniel Vilte, que no tiene nada que ver con la historia. Yo puedo ver, porque yo fui uno de los primeros a tener el expediente, se hizo el juicio el año pasado, y la conclusión es un sobrecimiento total. Cuando la presidenta argentina se va a hablar en el año 2011 a mi presidente, a la familia Bouvier, que las pruebas son irrebatibles contra Vera Vilte
Claro, el ASI. porque ha quedado en la ciudadanía la sensación de que no se obtuvo la verdad objetiva con la sentencia, digamos. Tiene mucho que ver con lo que estás marcando. Si uno repasa y hace memoria, tanto el Poder Ejecutivo Provincial, el gobernador Urtubey, como la presidenta de la Nación, digamos, se apresuraron en mostrar a la ciudadanía que el caso ya estaba resuelto y de llevar ese mensaje, digamos, al presidente francés, ¿verdad? Sí. Y de hecho, en la instrucción han habido denuncias por parte de los quienes fueron después imputados. ¿Tú te recuerdas de los apremios también? De apremios de la policía. Arma que se planta, plomo que se planta. De torturas, de apremios, digamos, es totalmente una causa. Para obtener declaraciones falsas, ¿verdad? Inusual, digamos. Realmente, la instrucción ha estado plagada de cuestiones que han dejado la duda si realmente el juez de instrucción buscaba la verdad objetiva o cuál era, digamos, su posición. Yo creo que el juez Martín Pérez es un juez que tiene bastante competencia. También yo pienso que estamos en un país del G20 que hay policía que tiene la capacidad de investigar con buen material. Hay una ley provincial aquí también. Entonces yo creo que este juez de instrucción hizo todo su posible para ocultar los verdaderos culpables. Entonces yo creo que la lectura de este libro se va a permitir a toda la población salteña argentina de ver cómo el juez de instrucción arma la causa contra Clemente Vera y Daniel Vilte y cómo él, de manera presunta, él encubre a otra persona que me parece a mí, yo no creo que un juez de instrucción pueda de manera presumiblemente encubrir personas del campo. Sí. Hablamos mínimo de su nivel social o un nivel más alto. Y sabemos aquí todos que la población de Salto sufre mucho de una estructura que domina la población, que es un poder feudal después de bastante tiempo, muy típico de esta región de Argentina. Entonces yo creo que es muy importante que el gobernador Urtubey dé una dirección clara para reabrir la instrucción y también para sancionar a un juez que no hizo su trabajo de manera normal, digamos. Exactamente. ¿Qué elementos nuevos que no están incorporados en la causa vamos a encontrar en tu libro? Hay bastante elementos materiales. Yo encontré también Gustavo Lassi 2 veces en la cárcel al momento del juicio y después del juicio, pero particularmente hay un elemento que me llama la atención. Hay una carta anónima que el padre de Cassandre Bouvier puede recibir en el año, fin de abril. Permiso. Sí. Sí, tú puedes mirar. Una carta que llega de manera anónima, ¿verdad? Sí. Página 384, es así, ¿no? Llega de manera anónima la carta. Exactamente, sin firma, 2 páginas, que me parece, es una mujer que escribe. Entonces el padre me llamé a su departamento para hacer una traducción muy básica, digamos, de la carta que él puede recibir. Y parece que dentro de esta carta hay nombre y apellido. Es acá, sí. Ahí está la carta, es una carta manuscrita. Exactamente. Aparentemente una letra muy prolija, una letra... No sé, puede ser de una mujer, quizás. Eso lo dirán los peritos sí. calígrafos, pero ¿cuál es el contenido de la carta? ¿Qué dice esta carta? Primera cosa, hay nombre y apellido como persona que participa en el hecho de violación y de homicidio, que yo conozco, que voluntariamente yo saqué el nombre y apellido porque no soy un juez, no soy un fiscal, no soy de la policía. Y también yo respeto la presunción de inocencia, sí. Porque es muy importantísima. Entonces, por esta razón, está la parte civil de dar la información a un periodista. Pero un periodista que yo soy testigo. Claro. Porque yo puedo ver esta carta, yo puedo hacer una reproducción. Entonces, por esta razón que podemos conocer el contenido. ¿Qué es el contenido? Parece que, según el soplón, el 15 de junio del año 2011, entonces a la fecha que supuestamente la chica desaparece de la quebrada de San Lorenzo, se organiza una fiesta en Barrio Buenavista, una fiesta VIP, en una casa que se encuentra a la punta, al frente del cerro. Sí. Barrio Buenavista, que sabemos todos aquí en Salta, que es un barrio con personas que no son humildes. Claro, sí, un barrio privado, digamos, de casas realmente importantes, ¿verdad? Exactamente. Y la cosa que se va a pasar según en su plan, la persona que organiza la fiesta es un diputado del año de 2011, ajá, que se encuentra también hoy día diputado, que organiza la fiesta. Según la novia del diputado, a las 3 de la madrugada,
él puede ver Cassandre Bouvier y Oria Momni. La persona habla también de 100 personas que participan a esta fiesta. Entonces hay bastante testigo. Claro. Bueno, supuestamente. Entonces la novia puede ver a su novia, el diputado, cerca de la pileta, en presencia de Cassandre y de Oria, y también de 3 otras personas que son, según el soplón, 2 exministros del gobernador Urtubey y también una persona muy cerca del intendente, del alcalde, digamos, y futuro vicegobernador, que es el señor Isa. Miguel Isa. Bueno, entonces, ¿qué se va a pasar según en la carta soplón? están los nombres de estas personas, los nombra con nombre y apellido. Ah, sin problema, sí. Sí. Y también como persona que participa a la fiesta. En el libro vos decidiste no publicar los nombres de estas personas. No, porque es importante de hacer una investigación, puede ser una manipulación política, claro, o también, pero no investigar estas cosas es ocultar. Claro. Entonces es un papel, es un elemento material, y yo creo que es importante que se investigue, porque dentro tú tienes todo, cómo se hizo los hechos después, a las 3 de la madrugada, que las 4 personas con Cassandre Oria cerca de la pileta se van a entrar dentro de una casa, y después vamos a tener un intento de relación forzada, homicidio, y después se va a armar la cosa dentro del hijo diputado y supuestamente su padre, no sé qué es su padre, pero se va a armar una cosa para ocultar los verdaderos culpables. Bien. Recibe esta carta el padre de Cassandre Bouvier, ¿verdad? El señor Bouvier incorporó esta carta a la causa penal. El día de hoy, tú necesitas hacer la pregunta a él. Cuando tú te recuerdas que él fui el mes de marzo pasado aquí, yo le pregunté, él me responde que él no entra la carta en este momento. Entonces, yo creo que hay prescripción hoy día, estamos a un año. Entre el fin de abril y estamos en marzo. Por esta razón que yo hice la publicación de esta cosa, porque me parece un elemento material a verificar. Bien, perfecto. Hablamos al principio de la presidenta de la Nación. En el libro, digamos, de una manera valiente, denunciás, digamos, que una posible maniobra de encubrimiento que involucra para mí es muy claro, el ex-SIDA y a la ex-SIDE, a nuestro servicio de inteligencia. Que la presidenta de la Nación, yo me exprimo a ella, que me hace el contrario, que no se oculta una última llamada en vida de la víctima que se llama Cassandre Oria Momni en la quebrada de San Lorenzo a la 1428. Señor presidente, si pueden dar todos los datos de esta llamada dentro un número de teléfono de Buenos Aires y Oria Momni, que no sabemos exactamente los datos, que se encuentra el poder del secretario de inteligencia de la nación que depende de la presidenta. Entonces, que se saque el secreto y que sabemos para una vez definitivamente qué fue la persona que envió un mensaje cuando la chica se encontró en la quebrada de San Lorenzo. Porque no está incorporada en la causa. Sabemos que existen llamados, pero no sabemos el contenido de mensajes, de llamados. Alors, cosa increíble, tú conoces todo el contenido de los mensajes de los involucrados, supuestos en este momento, y también mensajes con intimidad entre novios, pero a las 14:28, cuando Oria Momni se encontró en el restaurante El Duende, no conocemos la conversación que él tiene con una persona que le envió un mensaje con 11 que empieza, es un celular de Buenos Aires, y no conocemos el contenido. Es el último momento supuesto de vida de Oria y con su celular. Y bueno, en el expediente tú puedes ver que es en el poder de la CIDE en este momento, porque la CIDE existe en el año 2011. En el momento del juicio el año pasado, el señor Bouvier pregunta al fiscal Elias que le regrese los datos, el fiscal Elias jamás le regresa los datos. Entonces, yo concluyo que la CIDE no da la información a la justicia de Salta. Me parece que es totalmente inusual cuando tú sabes que la presidenta se va en el año 2011 a entrevistarse con Sarkozy. A Sarkozy en referencia a este hecho. Claro, efectivamente. Bueno, disculpo con el idioma, todos los salteños. No, pero se entiende, se entiende. Juan Carlos, vos comentás, bueno, en el libro también, digamos, de la intervención de la justicia francesa. Al morir víctimas de un asesinato, 2 ciudadanas francesas, interviene también la justicia francesa. La gran suerte, sí. Con un cuerpo de peritos oficiales. La gran suerte que podemos tener nosotros, franceses, es que los cuerpos de Cassandre y de Oria pueden viajar de Argentina a Francia. Claro. Si hablamos del caso supuesto suicidio,
del fiscal Nisman, que conocemos toda la noticia aquí. Sí. El cuerpo no viaja en Israel, entonces no se hizo una contrapericia con, Claro, ¿entiende? Con la primera autopsia. Nosotros, En el caso hubo una contrapericia. una biopsia, digamos Sí. que cuando tú tienes un francés que tiene un problema o un homicidio o una historia de justicia, se abre una información judicial Sí. también en mi país. Claro. Entonces hay dos instrucciones. Los cuerpos viajan de Argentina el 10 de agosto del año 2011, de Argentina y Francia, Sí. y es aquí que podemos saber bastante cosas que no puede se ver curiosamente en Argentina, y particularmente, yo insisto con esta cosa, dos perfiles genéticos masculinos Vamos desconocidos. por partes ya para que quede bien las cosas en claro. Hay una pericia oficial hecha por la justicia salteña, por la justicia argentina. ¿Perdón? Un llamado. Tenemos un llamado al aire. Sí. Adelante. Estamos con un televidente. Sí, buenos días, señor periodista. Buenos días. ¿Con quién hablo? Habla una vecina de acá de San José, de Salta. Sí, Es una enfermera jubilada, yo tengo 87 años. sí. Y sobre de que a mí me extraña, me duele tanto de lo que ha pasado con las turistas, como está diciendo el señor, ¿no? De que el gobernador ha dicho unos discursos, y ¿por qué no ha mencionado de lo que ha pasado en su gobierno de las turistas? Que se han matado solas esa chica, nadie es. No, eso no puede ser, a mí me duele mucho, porque yo traje la democracia con Alfonsín en el 83, estoy contenta que por lo menos Monohiro viene, también estaba intervenido, 10 años que he luchado para levantar la intervención, pero gracias a Dios mis sacrificios no han ido a un pozo. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Entonces yo quería decirle de que por qué el gobernador, él dice que está el caso cerrado, ¿por qué no siguen investigando de estas niñas? No pueden ser que queden así todo esto, señor, me duele mucho, porque esto no puede ser así. Usted también es un ser humano, tendrá su hermana, tendrá su hijo. Imagínese usted, así sea mi hijo y que ha hecho esas cosas, que vaya a la cárcel, pero que se aclare las cosas bien. Por Así eso es. me duele mucho esto, y no tiene que quedar así. Muchísimas Muchas gracias señor. por su intervención, señora. Muchas gracias. Bueno, el llamado de la televidente, de la señora, digamos, refleja lo que hablábamos recién. Yo tengo de bastante de ese regreso de esto. ambiente, digamos, de esa sensación que hay Sí. en la ciudadanía de que el caso no está resuelto. ¿Sabes qué pasa Incluso el con mi gobernador- libro? Sí. Bastante personas que yo no conozco Sí. en la calle después, desde la semana pasada, si me conocen me hace Claro. Y también personas en uniforme de la policía. Cuando me voy en la peatonal, hay personas de la policía que me hacen que yo no conozco. Claro. Me parece que este libro puede abrir puertas y que la lengua, yo espero, se va un poquito... Esperemos que sea así, porque realmente incluso el gobernador no ha recibido, digamos, al padre de Cassan Brouvier. Él había pedido una audiencia Claro. hace pocas semanas, digamos. Se fue a Francia sin poder conversar con el gobernador. Hoy día hay una cosa muy importante. El nuevo cónsul de Francia, vamos a tener la nominación del nuevo cónsul de Francia y la Alianza Francesa en presencia del cónsul general de Francia, y yo pienso como miembro del gobierno de Salta. Yo pienso que es muy importante que este gobierno o el futuro gobierno de Salta entienda que la población... hay una pregunta social aquí. Claro. Y se necesita resolver este caso, como los otros casos que no conocemos el final de muchos casos, tantos casos de los padres y los familiares que marchan todos los viernes acá en Salta, en la plaza central de la ciudad, ¿verdad? Y bastante respeto para ellos, porque yo no quiero un día tener un problema en la provincia como ellos. Exactamente. Juan Carlos, antes de la intervención de nuestra televidente, muy valiosa, porque realmente nos gusta escuchar, digamos, la opinión de quienes nos están viendo, hablábamos de que en Argentina la justicia salteña, con peritos provinciales, con peritos nacionales, digamos, hizo una pericia, una autopsia, y arrojó sus resultados y sus conclusiones. Pero también se hizo, decíamos, en Francia una pericia, una autopsia, que resultó, que llegó a conclusiones distintas, ¿es así? La autopsia que se realiza en Francia puede te dar bastante elementos para confirmar que el hecho no se hizo en el mirador de la quebrada de San Lorenzo. Y también puede te dar elementos que fue bastante un simulacro de violación, porque, un ejemplo, en la biopsia, porque un cuerpo en Francia hoy día no se abre
en el momento de la autopsia, se va dentro de un escáner y después tú puedes hacer un trabajo muy fino y regresar al cuerpo en buen estado. Pero ya queda con el cuerpo escaneado. Como una tomografía, digamos. Entonces, en Exactamente. respecto a la señorita Oria Moumni, podemos ver que la chica tiene un himen intacto. Ajá. Un himen intacto. Habría ¿Cómo habido, podemos hablar, como el juez Martín Pérez, puede hablar de violación con un himen intacto? Claro. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Bueno, también tenemos una pericia, una contrapericia génética en Francia, y el momento que se hizo la pericia francesa, anteriormente tú tienes el doctor Corach, que depende de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, que encontré el perfil genético de Gustavo Lassi, y también supuestamente con una mezcla supuesta, ¿me entiendes? Supuesta, sí o no, pero porque son la perpetuidad en juego, supuestamente con el perfil genético de Clemente Vera. Gracias a Dios, los hisopos viajan en Francia y podemos ver que dentro de los mismos hisopos hay nada más que el perfil genético de Gustavo Lassi y que el padrón genético de Clemente Vera no exista. No exista, exactamente. Eso y fue determinante para... Una cosa totalmente increíble, dos perfiles genéticos masculinos de personas desconocidas de la instrucción. ¿En el cuerpo de quién de las...? Se encuentra, porque hay una mancha blanca en el pantalón de Cassandra, se encuentra el nivel del pantalón. Son huella espermática, no hablamos de epital o de pelo. Claro. Son dos personas que eyaculan claramente. Claro. Son dos perfiles desconocidos. Y también una cosa totalmente que no pertenece increíble. A ninguno de los que fueron imputados. Exactamente. Sí. Y un perfil femenino en la parte anal de Cassandra Bouvier. Entonces, el juez de instrucción, cuando él viaje, el juez argentino, cuando él viaje Martín Pérez, cuando viaja en a octubre Francia. de 2011, regresa con el material, la contrapericia, pero muy inteligente, según mi opinión, porque si él oculta, es claro que él no entra la contrapericia francesa. O sea, en la instrucción, en la instrucción de Argentina. En la etapa de instrucción no se tuvo en cuenta la pericia, la contrapericia francesa, no fue incorporada a la causa. Es un ejemplo con bastante, hay otra. Pero fue incorporada el juicio. Durante el juicio, en la segunda etapa. Exactamente, con suerte, con... ¿Y qué dijeron, qué dijo el tribunal con respecto a las conclusiones? Sobrecimiento de Clemente Vera, porque no aparece dentro de la pericia francesa, que también la defensa de Clemente Vera hizo una contrapericia en el Instituto Favaloro de Buenos Aires, y el Instituto Favaloro de Buenos Aires confirma la contrapericia francesa, y sin la presencia del padrón genético de Clemente Vera, y confirma el famoso padrón genético femenino en la parte anal de Cassandra Bouvier. Entonces, yo creo que nada más con los elementos de genética y con esta manera de hacer abrir un libro es suficiente para reabrir la causa. Sí. No reabrir es ocultar la verdad. Se han planteado recursos de casación, digamos, tendientes a lograr la apertura. Hay una apelación de la causa. en este momento. Exactamente. Sí. O sea, es de esperar, pero realmente es inquietante la situación, sabiendo que hay perfiles genéticos encontrados de personas desconocidas. ¿Cuál ha sido la postura, digamos, ¿qué explicación se ha dado? Se ha dicho que estaba contaminada la prueba. Increíble. Sí. En el momento del juicio se presenta el doctor Corach, que hizo la primera pericia, muy cerca del gobierno actual. Sí. Tú tienes una hora, 2 horas después, el doctor Raimondi, que hizo la contrapericia en Buenos Aires del Instituto Favaloro, y también tú tienes en este momento una videoconferencia con la persona que hizo la contrapericia, con lo mismo isopo, la contrapericia, que descubre que hay 3 perfiles genéticos desconocidos. Entonces, el presidente del tribunal hizo la pregunta al señor Corach, ¿por qué no se descubren los 3 perfiles genéticos? Claro. Y el doctor Corach va a decir tranquilamente que es una supuesta contaminación dentro de un laboratorio, porque él fue el primer destinatario de los hisopos, y según su opinión, los hisopos viajan y pueden se contaminar. Pero hay un gran problema para el doctor Corach, que, como yo te hablé anteriormente, los 2 perfiles genéticos masculinos son esperma. Claro.
No hablamos de contaminación de perro o que una persona o que de saliva o de una cuestión. Claro, entonces la única contaminación que podemos tener, doctor Corach, yo me disculpo, es que en Francia 2 hombres hicieron el amor en el mismo laboratorio y eyacula el pantalón de la víctima. Yo creo que es totalmente increíble. Así es. ¿La querella aceptó la explicación de Corach? O sea, los padres de las víctimas, sus abogados, ¿han aceptado esa explicación? En el momento del juicio tú no puedes reinvestigar la causa. En el momento del juicio, como tú sabes, estás abocado, los jueces necesitan condenar o dar un sobreseimiento a la persona. Sí. La investigación normalmente claro. son 2 años y medio. Pero ¿por qué el tribunal no ordenó la remisión de la causa para seguir investigando si efectivamente ha resuelto dictar sentencia y declarar cerrada la causa? Porque yo creo que, como yo te hablé anteriormente, el tribunal hizo un gran esfuerzo para hacer un sobreseimiento claro a Clemente Vera y Daniel Wilte. Sí. Para mí fue un gran hecho de nobleza, ¿me entiendes? Con la presión que hay aquí en la provincia, con este hecho. Y bueno, después yo creo que el fiscal Elias no quiere investigar más al momento del juicio. Porque convengamos, digamos, que un solo imputado que en este momento está preso, ha sido condenado, y 2 absueltos, y un crimen que evidentemente no ha sido cometido por una sola persona. Claro. Con los elementos que vos decías, además... No olvido una causa también. A la última página del libro, hay una, me voy a hacer mirar a la cámara, son 2 proyectiles. Aquí, no sé si puede hacer. A ver si el señor director puede hacer un primer plano de las fotografías. Ahí, mientras el director va buscando el plano. Sí, un poquito más cerca. Si podemos. Bueno, tú puedes hacer la descripción de la causa que tú puedes ver. Ahí hablamos en la foto 1 de un proyectil secuestrado después de la autopsia de Cassandre Aubier. Sí. Y en la foto 2, un proyectil utilizado para la pericia balística de la carabina. Es decir, ahora, si tomamos, en la foto 1 encontramos un proyectil que se usó normalmente el proyectil para el crimen. El proyectil de aquí, si me permitir, es el proyectil del secuestro en el momento de la autopsia. Exactamente. Y cuando se encuentra la arma batante del supuestamente Walter Lassi, que el hijo utiliza, se hace una prueba balística y normalmente el proyectil cerca es el mismo proyectil. O sea, son claras las diferencias. Entonces son no sé evidentes. Si... Se puede comparar en la foto de una manera muy clara. ¿verdad? No sé si es la misma, pero según la justicia de Salta, esta causa es 30 años de cárcel por homicidio. Efectivamente. En la presentación del libro estuviste con quienes han sido imputados y luego absueltos, digamos, con los familiares, ¿verdad? Sí. Ellos, ¿qué relación tenés con ellos? ¿Cuál es ¿Qué nos podés comentar, digamos, cómo han vivido ellos la causa y cómo viven hoy, digamos? La primera causa que es muy importante, que cuando yo pueda tener el expediente a mis ojos, para la primera vez yo puedo ver rápidamente que los 2 no tienen nada que ver dentro del hecho. Bueno, fue la primera causa. Después yo hice un trabajo con los familiares, porque ellos esperan que cuando un periodista de un otro país entra aquí en Salta pueda ayudar, pero yo no puedo ayudar la causa. Claro. Pero yo puedo tener un intercambio al momento de la detención, particularmente con Clemente Vera, y después yo puedo tener otra relación, porque son en libertad. La cosa que yo puedo te decir es que en el caso de Daniel Wilte me parece increíble que este hombre que se hizo, ¿tú te recuerdas que él tiene un cuchillo? Machete o cuchillo. No, dentro de la cárcel, fui cerca de la muerte. Sí. Y en este momento la provincia no reconoce nada, él no le indemniza. Este joven necesita vivir como él puede con 3 niños y una mujer en casa. Entonces, que sufrió un atentado en la cárcel mientras estaba detenido. Claro. En el caso de Clemente Vera, él regresa al barrio Buenavista y su empleador, que fue en el momento del hecho el doctor Vidal, continúa a le dar trabajo a su propiedad. Entonces Clemente vive mejor la causa. Pero Daniel Wilte es totalmente increíble que... ¿Sabes que hay una condena social de la cabeza? Sí. Mira, tenemos miedo. A pesar de estar absuelto, digamos... Totalmente. Entonces yo creo que es la provincia hoy día de indemnizar y de se responsabilizar, porque 3 años y medio, 3 años de preso, cuando tú mires que hay ningún elemento material y que supuestamente un juez de instrucción la involucra de manera clara para armar una causa, ¿me entiendes? Yo creo que es muy importante que
vamos al final de, no sé, la balanza, no sé cómo se diga. Así es. En idioma español. Así es. Bueno, también haces una dedicatoria especial en este libro. Sí. Dedicás el libro a Néstor Piccolo, Sí. al comisario que ha estado desde el primer momento a cargo de la investigación. Totalmente. ¿Por qué esa dedicatoria? Primero porque fui un gran investigador. ¿Por qué yo puedo hablar de esa causa con seguridad? Porque yo fui el primer periodista a tener el expediente el año 2012. Sí. Y yo puedo analizar toda la trayectoria de su investigación en el primer momento, Claro. después que se descubren los cuerpos. Claramente la investigación de Piccolo fue en la dirección de la persona que no tiene nada que ver con el campo. Y bueno, dirección del Buenavista. Tú te recuerdas que la supuesta carta habla del Buenavista. Entonces, este señor me parece que él investiga en la buena dirección, pero el juez Martín Pérez, que tiene la mano final, su mano, en la instrucción le hice cambiar bastante de dirección o tapa, bastante causa. La cosa totalmente increíble que la muerte de Piccolo. La justicia determinó que fue un suicidio. Sí, pero la fecha es una fecha particular, es cuando el juez Martín Pérez regresa de Francia con los 3 perfiles genéticos desconocidos, y un poquito de tiempo después el comandante Piccolo se va a morir en condición oficialmente de un suicidio. Dentro de este libro hay 9 elementos que puedo hacer pensar que es posible que también hay una manipulación para hacer que es un suicidio y que hay la tapa en la hora definitivamente. Con este caso hay un elemento que uno puede hacer un detalle en este momento, pero que se va a descubrir aquí en relación con una supuesta carta, una nueva carta, una supuesta carta que se hizo con un computador, una carta póstuma del comandante Piccolo, que parece totalmente... Hay una aparición de esta carta totalmente irreal, inusual, y yo le cuento dentro de este libro con elementos materiales. Claro. Y también hay una causa que me parece increíble para terminar el caso de Piccolo. Después que yo empecé esta investigación y que yo presente el libro, sabes que hay bastante ruido aquí, y el último ruido que yo puedo tener, no sé si se verifica o si es verdad o falso, es una causa, yo hablo con precaución. Pero parece que la cámara fotográfica de Cassandre Bouvier, que no podemos encontrar en el momento que la investigación no puede encontrar, supuestamente que no se integra dentro de la pericia. Esta cámara fotográfica fue secuestrada por un miembro de la policía con más o menos 400 fotografías de la memoria de la cámara. Sí. Y dentro de esas 400 fotografías han sido incorporadas en el expediente. No. Están en el expediente. Bastante personas me regresan información a verificar, pero y supuestamente hay una fotografía que hizo Cassandre Bouvier de Urea Mumni en la supuesta fiesta en Barrio Buenavista, y dentro el vidrio que está atrás de ellas, se ve reflejado quien saca la foto. Hay 2 personas muy importantísimas que no me voy a nombrar porque se necesita investigar. Claro. Pero, o sea que además de la carta hay una fotografía que demostraría... Son dichos que, porque yo tengo bastante contacto en la infantería, en la policía, en todo lugar de Salta, pero no tengo el elemento. Claro. Es un ejemplo como bastante, porque aquí también el gran deporte es la rumor. Exactamente. Entonces, bueno, es nada más un regreso, como yo tengo bastante otro regreso, que Gustavo Lassi, un ejemplo, fue el chofer de un supuesto ministro de la gobernación, que no tenemos ninguna prueba en este momento. Bastante ruido que se necesita verificar o investigar. Pero yo creo que es muy importante de abrir este libro, porque dentro de este libro yo no hablo de dicho, yo hablo realmente de elementos materiales. Así, efectivamente. Bueno, este caso, este juicio, el juicio de la francesa, ha sido en Salta un hito, digamos, en materia de comunicación. El Poder Judicial, digamos, evidentemente ante la relevancia pública y social de este caso, digamos, ha permitido el acceso a la prensa provincial y nacional e internacional, se ha televisado las audiencias
Una muestra que ojalá que sea así, digamos, una modalidad que se adopte para todos los juicios, ¿verdad? Sí, yo aconsejo a este sujeto de comprar un libro de mi amigo Maxi Rodríguez. Sí, es un excelente trabajo. Él relata el juicio como ningún. Efectivamente, se hace llama una crónica. ¿Qué mata a la chica francesa, yo creo? Es una crónica periodística realmente brillante. Con la edición de Cuarto Poder. Y yo aconsejo de comprar este libro en complemento del mío porque sí. Fue un juicio histórico y este libro también tiene su importancia. Así es. Destacábamos, digamos, el trabajo de Maxi Rodríguez, que día a día hace, digamos, una crónica, digamos, del juicio. Mi pregunta es, si bien, digamos, tu mirada es muy crítica con respecto a la instrucción, en el caso concreto, digamos, ¿cómo has visto vos como ciudadano extranjero, digamos, el desempeño de la justicia argentina, de la prensa salteña en la cobertura del caso? Yo creo que después la primera horas de comunicación a la prensa, el Poder Judicial de la provincia de Salta manipula totalmente la prensa provincial, nacional y internacional, porque los periodistas franceses, digamos, cuando se conoce la identidad de las víctimas, empiezan a trabajar el caso el día siguiente. Entonces, yo puedo te hablar de estas cosas muy fácilmente, porque cuando tú tienes el expediente frente de vos, y cuando tú haces el paralelo con todo lo que se comunica en el momento, la supuesta carpa que jamás no existe, yo creo que son manipulación del Poder Judicial. Yo hablo tranquilamente de esta causa porque es la verdad. Claro, efectivamente. Ahora no sé si fui para dar falsa pista para hacer una investigación policial diferente, pero la realidad es que toda la comunicación que se hizo antes del juicio de la francesa fue una manipulación clara. ¿Y cómo viste la cobertura periodística? ¿Cómo viste a la prensa salteña? ¿La viste condicionada? ¿La viste con libertad de informar? Yo creo que aquí hay dos bloques. También, yo personalmente no tengo nada que ver con la política. Yo no tengo DNI, no tengo derecho de votación. Sí. Y la única causa que me preocupa es el final. Sí. Que conocemos los verdaderos culpables. Pero bueno, aquí hay más o menos dos bloques. El bloque del gobernador actual y del ex-gobernador, más o menos. Sí. Y Urtubey Romero. Sí, pero yo creo que la cosa que me gustó mucho, que yo fui invitado a todos. Desde una semana yo fui a todos los medios, cerca de los dos, digamos. Y yo creo que los periodistas saque la causa política y quiera conocer también la verdad. La verdad. Por esta razón yo fui invitado a Radio Nacional, a bastantes medios que podemos hablar que son medios oficialistas. Sí, exactamente. Fue muy interesante para mí porque yo siento que, como yo te hablé anteriormente, hay una pregunta social muy fuerte en la población aquí, pero yo creo también que hay una pregunta muy fuerte a nivel de los periodistas que se hizo un poquito estafar o robar la verdad. Claro. ¿Cómo se ha vivido en Francia el caso? Mal. ¿Ha impactado en la sociedad francesa realmente? Mucho. ¿O ha sido un caso que ha tenido prensa unos días y después se pasó a otro tema? Del momento que tú tienes el presidente francés cuando él se encuentra en vacación, que se fue de la vacación y que empieza a preguntar qué pasó con el caso de Cassandre de Bruyas, se impacta bastante en este momento la opinión pública. Después tú tienes el padre de Cassandra que se va a mediatizar la causa, digamos, de su hija para obtener el reconocimiento del feminicidio, del hecho del feminicidio dentro del Código Penal francés. Sí. Por esta razón, con la salida de Sarkozy y la mediatización de Bouvier, esta causa, yo puedo te decir claramente que todos los franceses conocen el hecho, más o menos, escuchen una vez el hecho. Sí. Y hay personas que se interesan, y cuando yo hice la publicación de este mismo libro el año pasado en idioma francés, bueno, bastante medio, yo hice la primera cadena de televisión, el segundo título nacional. Alguna vez que me voy a firmar este libro en Francia, son 50 personas que en 2 horas que te das. Entonces, o sea, ha repercutido. Le interesa mucho y yo creo que la población no es una población boluda también y que entiende bien que hay una cosa asquerosa y turbia
dentro de este hecho que también en Francia necesitamos conocer la verdad, pero Sí. discúlpame, Sí, 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 mi país jamás se va a buscar la verdad, jamás, porque mi país se encuentra aquí para hacer negocio. El derecho humano a mi país no le interesa, ¿me entiendes? Claro, sí, sí, sí. Claramente la instrucción francesa jamás se va a buscar pelo o problema a la justicia argentina, porque son bastante negocios comerciales y como siempre la Francia hablamos de la Revolución Francesa, de los derechos humanos, pero realmente prefiero trabajar la causa comercial porque tenemos como 300, 400 empresas como Carrefour, Renault, entonces tú te imaginas preguntar realmente los verdaderos culpables si son cerca del poder puede quebrar la relación económica. Entonces por esta razón que yo hablo de la Francia espectador Sí. y la Argentina actor, Ajá. y no el contrario. Exactamente. ¿Este libro ha llegado a las manos de los padres de las víctimas? Sí, ¿Qué opinión, qué conversación has tenido al respecto? la causa totalmente increíble, la familia Mumni, Sí. en este momento, totalmente cerrada con la participación, estamos en apelación con la participación supuesta, según ellos, Ujú. de Wild, Vera y Lassi. Ellos empiezan a abrir los ojos, particularmente las dos hermanas de Uria, Sí. que comunicó conmigo y que no puedo lo creer, Ajá. que todo fue una estafa. El momento de la instrucción y, bueno, el juicio, tu trabajo con el material de instrucción. Claro. Los jueces no pueden hacer más. Entonces, es la parte, digamos, Mumni. La parte Bouvier, Jean-Michel Bouvier, que yo encontré, Sí. le encanta bastante el libro, porque la primera parte da bastante elementos materiales, que el hecho se hizo en otro lugar, pero tú necesitas entender una causa, que también es una parte civil dentro del hecho. Claro. Y hablamos de millones de dólares, ¿me entiendes? Sí, sí, de indemnización. Padrón Costa, propietario del campo, Sí. Pumas Expedición, Sí. Como responsable del predio en donde se... la provincia. Exactamente. Son bastante plata que Porque pregunta la parte hay civil. que recordar a la ciudadanía que la quebrada de San Lorenzo, esa zona, es privada, no pertenece a la Exactamente. provincia, no es un terreno, no es una propiedad fiscal. Con autorización de la provincia para hacer deporte de aventura. Entonces, de una parte tú tienes, en el caso que los hechos se hizo en este lugar, Sí. indemnización fuerte, Sí. pero si los hechos no se hizo en este lugar, todo se va a perder. Entonces hay un quilombo Claro. en este momento no muy claro, Ujú. y yo entiendo bien que si es un simulacro de asesinato, la responsabilidad de los tres no tiene nada que No ver. había responsabilidad civil. Entonces la plata, tu plata como impuesto no se va, son los otros verdaderos culpables que se va a pagar Claro. a la parte civil, ¿me entiendes? Exactamente. Entonces estamos un poquito como un momento turbio entre el penal y el civil, Así según es. mi opinión. Bueno, Juan Carlos Chatar, muchísimas gracias por tu presencia, Salta Transparente. Y cuando quieras yo regreso. Así, y- bueno, afortunadamente no ha habido cadena. Hemos podido hablar con absoluta libertad del libro. La presidenta y de tu posiblemente trabajo. le interesa porque la cadena generalmente es un momento Así es. Muchísimas gracias por tu predisposición para esta con entrevista. mucho gusto y esperamos que conocemos la verdad. Me voy a luchar para eso. Así es. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Bueno, nosotros hemos llegado al final de este programa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 12 aquí en TV2. Muchas gracias.